Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de los mártires colombianos de la comunidad de San Juan de Dios del año 1936. Dice así: desde 1934 estalló en España una horrorosa persecución contra los cristianos católicos por parte de los comunistas, los masones y la extrema izquierda. Por medio de fraudes y de toda clase de trampas, fueron quitándoles a los católicos todos los puestos públicos. En la elección tuvo el Partido Católico 500,000 de votos más que los de la extrema izquierda, pero al contabilizar tramposamente los votos, se les concedieron 152 curules menos a los católicos que a los izquierdistas. La persecución anticatólica se fue volviendo cada vez más feroz y terrorífica. En pocos meses, de 1936, fueron destruidos en España más de 1,000 templos católicos y gravemente averiados más de 2,000. Desde 1936 hasta 1939, los comunistas españoles asesinaron a 4,100 sacerdotes seculares, a 2,300 religiosos, a 283 religiosas y miles de laicos, todos por la sola razón de pertenecer a la Iglesia Católica. Las comunidades que más mártires tuvieron fueron padres claretianos, 270, padres franciscanos, 226, hermanos maristas, 176, hermanos cristianos, 165, padres salesianos, 100, hermanos de San Juan de Dios, 98. En 1936 los católicos se levantaron en revolución al mando del general Francisco Franco y después de 3 años de terribles guerras lograron echar del gobierno a los comunistas y anarquistas anticatólicos, pero estos, antes de abandonar las armas y de dejar el poder, cometieron la más espantosa serie de asesinatos y crueldades que registra la historia. Algunas de esas víctimas fueron los 7 jóvenes colombianos, hermanos de la comunidad de San Juan de Dios, que estaban estudiando y trabajando en España. Eran de origen campesino o de pueblos religiosos y piadosos. Muchos que se habían propuesto desgastar su vida en favor de los que padecen enfermedades mentales en la comunidad de San Juan de Dios, que se fundó para atender a los enfermos más abandonados. La comunidad los había enviado a España a perfeccionar el arte de la enfermería y ellos deseaban emplear el resto de su vida en ayudar de la mejor manera posible a los enfermos para que recobrasen su salud mental y física y sobre todo su salud espiritual por medio de una conversión del progreso en virtud y santidad. Sus nombres eran Juan Bautista Velázquez, de Jardín, Antioquía, 27 años, Esteban Maya, de Pacora, Caldas, 29 años, Melquiades Ramírez, de Sonsón, Antioquía, 27 años, Eugenio Ramírez, de La Ceja, Antioquía, 23 años, Rubén de Jesús López, de Concepción, Antioquía, 28 años, Arturo Ayala, de Paipa, Boyacá, 27 años, y Gaspar Pérez Perdomo, de Tello, Huila, 23 años. Hacía pocos años que habían entrado en la congregación y en España llevaban solo 2 años de permanencia. Hombres totalmente pacíficos que no buscaban sino hacer bien a los más necesitados. No había ninguna causa para perseguirlos y matar, excepto que eran seguidores de Cristo y de su santa religión, y por esta causa los mataron. Estos religiosos atendían una casa para enfermos mentales en Ciempozuelos, cerca de Madrid, y de pronto llegaron unos civiles del gobierno comunista español, dirigido por los bolcheviques de Moscú, y les ordenaron abandonar aquel plantel, dejándolo en manos de los empleados marquistas, que no sabían nada de medicina ni de dirección de hospitales, pero que eran unas fieras anticlericalísimo. A los 7 religiosos se los llevaron prisioneros a Madrid. Cuando al embajador colombiano le comentaron la noticia, pidió al gobierno que a estos compatriotas suyos, por ser extranjeros, los dejaran salir en paz del país y les envió unos pasaportes y unos brazaletes tricolores para que los dejaran salir libremente. Y el padre capellán de las hermanas clarisas de Madrid
Les consiguió el dinero para que pagaran el transporte hacia Colombia y así los envió en un tren a Barcelona, avisándole al cónsul colombiano de esta ciudad que salieran a recibirlos. Pero al ticket de cada uno los guardas les pusieron una señal especial para que los apresaran. El doctor Ignacio Ortiz Lozano, cónsul colombiano en Barcelona, escribió así en 1937 al periódico El Público de San Sebastián cómo fueron aquellas jornadas trágicas. Este terrible suceso es el recuerdo más doloroso de mi vida. Aquellos 7 religiosos no se dedicaban sino al servicio de caridad con los más necesitados. Estaban a 30 kilómetros de Madrid, en Cienpozuelos, cuidando locos. El día 7 de agosto de 1936 me llevó el embajador de Madrid, doctor Uribe Echeverry, para comentarme que viajaban con un pasaporte suyo en tren y para rogarme que fuera a la estación a recibirlos y que los tratara de la mejor manera posible. Yo ya tenía 60 refugiados católicos en mi consulado, pero estaba resuelto a ayudarles todo lo mejor que fuera posible. Fui varias veces a la estación del tren, pero nadie me daba razón de su llegada. Al fin, un hombre me dijo: ¿Usted es el cónsul de Colombia? Pues en la cárcel hay 7 paisanos suyos. Me dirigí a la cárcel, pero me dijeron que no podía verlos si no llevaba una recomendación de la FAI, Federación Anarquista Española. Me fui a conseguirla, pero luego me dijeron que no los podían soltar porque llevaban pasaportes falsos. Les dije que el embajador colombiano en persona me había dado los pasaportes. Luego añadieron que no podían ponerlos en libertad porque la cédula de alguno de ellos estaba muy borrosa. Excusas todas, injustas y mentirosas, para poder ejecutar su crimen. La única causa para matarlos era que pertenecían a la religión católica. Cada vez me decían: venga mañana. Al fin, una mañana me dijeron: fueron llevados al hospital clínico. Comprendí entonces que los habían asesinado. Fue el 9 de agosto de 1936. Aterrado, lleno de cólera y de dolor, exigí entonces que me llevaran a la morgue o depósito de cadáveres para identificar a mis compatriotas sacrificados. En el sótano encontré más de 120 cadáveres amontonados uno sobre el otro en el estado más impresionante que pueda uno imaginar. Rostros trágicos, manos crispadas, vestidos deshechos. Era la macabra cosecha que los comunistas habían recogido ese día. Me acerqué y con la ayuda de un empleado fui buscando a mis 7 paisanos entre aquel montón de cadáveres. Es inimaginable lo horrible que es un oficio así. Pero con paciencia fui buscando papeles y documentos hasta que logré identificar a cada uno de los 7 muertos. No puedo decir la impresión de pavor y de indignación que experimenté en presencia de este espectáculo. Los ojos estaban deshabitados, los rostros sangrantes, los cuerpos mutilados, desfigurados, impresionantes. Por un rato los contemplé en silencio y me puse a pensar hasta qué horrores de crueldad llega la fiera humana cuando pierde la fe y ataca a sus hermanos por el solo hecho de que aquellos pertenecen a la santa religión. Redacté una carta de protesta y la envié a las autoridades civiles. Después el gobierno colombiano protestó también, pero tímidamente, por temor a disgustar a aquel gobierno de extrema izquierda. En aquellos primeros días de agosto de 1936, Colombia y la comunidad de San Juan de Dios perdieron para esta tierra a 7 hermanos, pero todos los ganamos como intercesores en el cielo. En cada uno de ellos cumplió Jesús y seguirá cumpliendo aquella promesa tan famosa: si alguno se declara a mi favor ante la gente de esta tierra, yo me declararé en su favor ante los ángeles del cielo. Estos son los primeros 7 beatos colombianos. Los beatificó el Papa Juan Pablo II en 1992. Y ojalá sean ellos los primeros de una larguísima e interminable serie de amigos de Cristo que lo aclamen con su vida, sus palabras y sus buenas obras en este mundo y vayan a hacerle compañía para siempre en el cielo. Esta fue la historia de estos 7 mártires colombianos. Fue una gran trayectoria para este hombre
y buscar a sus paisanos, hombres que ya les habían dado muerte. Ese gobierno que había en España era tremendamente duro. Especialmente se ensañaba más con los católicos, con los que eran de la religión de Cristo. Hermanos, como puede decir aquí este hombre, ¿hasta dónde llega la fiera humana para cometer esta clase de crímenes? Podemos escuchar hoy en la actualidad tantos países donde existe también la crueldad, ya no solamente con los católicos, sino con toda clase de gente. Es terrible cómo este mundo está terminando de esa manera. Y estos 7 hombres colombianos que murieron de esta manera en España, ellos habían llegado para perfeccionar sus estudios como religiosos y también como médicos, ya que ayudaban en los hospitales mentales a que aquellas personas se sanaran y también se sanaran del alma. Algo muy grandioso a lo que estos hombres se dedicaban, que al fin de cuentas, mis hermanos, pierden la vida. Mis hermanos, es muy terrible en realidad cómo hay gente que se dedique a hacer daño de esta manera. Y el gobierno español, que se había dedicado a hacer esas cosas, no tanto el gobierno, sino eran izquierdistas que se dedicaban a las persecuciones y asesinaban a las personas. Era algo terrible que ojalá hoy en la actualidad, mis hermanos, no veamos esa clase de persecuciones en nosotros como católicos cristianos. Que Dios nos cuide, que Dios nos ampare y que Dios nos lleve por el bien. Y que a ustedes, mis hermanos, les siga enviando Dios muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.